ninguna Cantabria, no vemos nada reconocible. Si algo hace que Cantabria sea Cantabria es que hay una cultura y que hay una identidad que se plasma a través de conocer cómo son las costumbres históricas de esos seres humanos que están en Cantabria, ¿no? El propio pueblo es el que hace al lugar, no hay una especie de lugar que haga al pueblo como si dijéramos los habitantes de Islandia. Es el propio pueblo el que con su cultura, con su identidad, hace que Cantabria exista. Lo que pasa es que las bases de Cantabria son bases identitarias, en el sentido de que son bases de cultura diaria o de cultura cotidiana de las gentes que han ido evolucionando a través de la historia. No conviene confundir la historia misma con la base que da eso, esa base etnográfica que hace al pueblo, porque en mi caso personal, si tengo que hablar de aquí, yo nací castellano viejo de la provincia de Santander. En el año que yo nací yo no era un castellano ni nosotros éramos castellanos, éramos cántabros, simplemente con esas vicisitudes en la administración, pero para nosotros, yo lo recuerdo perfectamente de mi época, y lo mismo era en mi casa que en la casa de cualquiera. Castilla siempre estuvo mucho más al sur, en la tierra llana aquella que está más soleada que esta, ¿no? Entonces, para nosotros podemos reconocer a Cantabria cuando vamos, incluso cuando subimos a campo, por cómo canta la gente, por cómo habla la gente, por cosas de esas. En mi caso personal, yo me he dedicado a interesarme, y a interesarme además en una etapa ya relativamente avanzada de mi vida, porque no, en principio ya digo, yo nací como un castellano y nací como más bien con poca conexión, con cierta conexión a través de mi familia, con cosas de la etnografía, pero ya como una persona de las que estamos aquí, que la identidad no la estamos mamando, no la estamos viviendo, en ese sentido. Yo empezaría definiendo, aunque quizás es muy obvio y la mayoría lo sabéis, que es tradición y que es cultura popular. Muchas veces pensamos que es lo mismo, a veces sí es lo mismo, pero otras no tanto, ¿no? ¿Cómo podemos definir la tradición? Bueno, cada uno igual puede aportar su propia visión, pero bueno, normalmente suele ser el conjunto de bienes culturales, costumbres que se transmiten de generación en generación y de distintos campos, ¿no? Y la cultura popular pues puede ser hasta algo tan peculiar como los Beatles, o Santander la marinera de Chema Fuente, o el viento del norte de Hernando Agüeros. Es cultura popular y seguramente en algunos casos se va a convertir en tradicional. No es exactamente lo mismo, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces la tradición sí es algo que se hereda y que hace que forma parte de tu identidad. Otra cosa es que esta identidad de la que hablaba Raúl, tenemos muchas identidades en Cantabria, pero no todas son exclusivas nuestras. De hecho, hay muy pocas que sean exclusivamente cántabras. Con lo cual, ¿qué es lo que verdaderamente define al pueblo cántabro? Habría que entrar en ese debate, pero es igual que es para otro momento, ¿no? Entonces, ¿en qué campos podemos encontrar cosas que pueden considerarse tradicionales? Pues mira, en el trabajo en el campo, en la ganadería, en distintos oficios tradicionales. Mira, hace poco ha escrito Pedro un libro sobre el tema. Muchos de ellos ya han desaparecido, pero dentro de esos oficios sí que podemos encontrar cosas que pueden formar parte de la tradición de Cantabria, como puede ser la arquitectura, y no toda, porque hay cosas comunes que compartimos con otras comunidades, y mil historias de estas, ¿no? Luego, en la vida social encontramos un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta que son tradicionales, ¿no? Y dentro de esta vida social pues caben muchas cosas, desde el nacimiento, el matrimonio, la muerte, de cómo nos relacionamos, cómo hasta una charla de bar puede tener componentes que formen parte de nuestra identidad y no nos damos cuenta. O sea, ese tipo de cosas. Luego, la forma de habla que ha salido y sé que va a salir, las formas del habla, las expresiones populares del habla son muy importantes también. Creencias mágicas y religión van de la mano, pero no a veces es lo mismo. La religión puede ser más oficial y las creencias mágicas más paganas, ¿no? Bueno, y podríamos extender el campo de la tradición y de la identidad más ampliamente. Para mí básicamente es esto. ¿Qué salud tiene? Os va a sorprender, pésima, bastante mala. ¿Por qué? Vamos a ver si conseguimos dar con las claves. Para mí, personalmente, hay un cambio desde que existen los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Al existir los medios de comunicación,
y esta información que muchas veces desinforma tiene acceso hasta el último rincón del planeta, en ese momento ya se trastoca la vida de la que estamos hablando, la vida social, la vida cotidiana, las tradiciones, las costumbres, se van entremezclando y se va perdiendo o se va transformando y vamos llegando a la actualidad, ¿no? Desde ese punto hay cosas que tienen mejor salud y hay cosas que no las vamos a recuperar ya jamás. A lo mejor no tiene sentido recuperarlas. Es que hay muchas cosas aquí que podríamos tratar, ¿no? Yo pienso, desde la experiencia que estamos teniendo de unos años para acá haciendo trabajos de campo, que me parece lo más divertido de todo esto además, porque llegas al contacto directo con la gente, no solo del ámbito rural, sino también de las ciudades, y te llevas muchísimas sorpresas, del cómo ven ellos Cantabria, del qué opinan ellos de la tradición, de su entorno. No sé, a mí me parece muy arriesgado dar una opinión tajante de nada. En cuestión de etnografía, todo se tiene que coger con pinzas. Cuidado, eso es muy importante. Creo que estamos dando los últimos coletazos de la tradición como la entendemos, digamos, de una manera ortodoxa, ¿no? La tradición, obviamente, es una cosa viva que sigue cambiando con el tiempo, que se sigue adaptando a los tiempos. Unas cosas se pierden, otras se adaptan, con mejor o peor tino, tal. El verdadero problema, que te lo voy a decir cuando hagan la segunda pregunta, que ya sabemos las que me van a hacer, es el por qué se hacen las cosas. Si sabemos por qué hacemos una tradición en concreto, sabemos qué objetivo tiene, qué fin y lo que sentimos, esa tradición tiene muchas probabilidades de sobrevivir. Luego ponemos el ejemplo de la pijanera, que hemos tenido la suerte que han tenido varios, del por qué se hacen las cosas con sentimiento, corazón y por qué perviven y se adaptan a los tiempos, sin perder la esencia. Ese sería un ejemplo de algo positivo. Podemos poner otros más, muchos, y muchos negativos, ¿no? Bueno, puedo ser breve, en general no, o muy poco. Mi percepción que tengo con este tema es que en la primaria es un poco más, porque en la primaria pues hacen todo aquello de las marzas, los bailes, iban metiendo algunas cosas, pero a medida que vamos subiendo y llegamos a la secundaria, claro, ahí se va quitando lo que se considera que no es importante. Y Cantabria, para la gente que nos gobierna, no es importante, en mi opinión. No es muy relevante, o es una cosa muy secundaria, o es una cosa que, bueno, que está bien como adorno, como una cosa, bueno, pero que no tiene un interés. Entonces, cuando llegamos a la secundaria, es muy poco lo que se da de temas de Cantabria. Ahora os voy a contar un caso de una anécdota de... yo doy geografía e historia sobre una cosa que encontré. Y ya cuando llegamos a... que bueno, esta ya, mi experiencia en la universidad no es como profesor, sino como alumno, en este caso de historia, es que cuando llegamos ya a la universidad, o sea, cuando llegamos ya como a lo más alto, vamos de lo más bajo a lo más alto, lo cántabro se va quedando por el camino. Ya cuando llegamos a la universidad, ahora mismo no hay ya optativas sobre Cantabria, no, de historia de Cantabria, en el caso de la licenciatura en historia, que es de lo que estoy hablando. En otras carreras, pues imagino que ande la cosa pues un poco lo mismo. Lo que os iba a contar es que se hacen las cosas con muy poca no sé cómo decir, muy poco interés, eso es. Hay un mapa de estos de Cantabria que vienen en los libros, en los libros escritos caso de geografía, vienen una separata normalmente, no vienen en el propio libro muchas veces, y a veces viene una separata en un libro como aparte. Normalmente, pues muchos profesores lo que hacen es, pues eso queda ahí guardado y no ve la luz. Y nada, no, al contrario, descubrí que había un valle en Cantabria, según ese mapa, que era el Valle de Lucena, que es Luena, el Valle de Luena, el Valle de Lucena según el mapa, y había una de esas, había unas cuantas, Es que, bueno, sí, puede ser una tochada, una errata, sí, pero no, da la impresión de que siempre las erratas y los fallos y las cosas se hacen mal para determinadas cosas, pero para otras como que ahí no se tiene más fluido, ¿no? Bueno, ya del tema del patrimonio lingüístico, porque bueno, yo sobre todo, yo era profesor de geografía e historia, pero ya fuera a partir de esto, también pues eso, en representación de Alcuentro, que es un colectivo que trabajamos sobre todo por el patrimonio lingüístico cántabro, y allí la cuestión del patrimonio lingüístico, eso nada, absolutamente nada, no existe, no se explica nada, y ya digo, que lo poco que aparece, bueno sí, en el currículo educativo aparecen algunas cosas y tal, pero no, en realidad está puesto un poco pues, por cubrir el expediente, pero no porque realmente haya un interés real. Voy a empezar un poco yéndome por los cerros de Úbeda, porque voy a empezar hablando un poco de lo que es identidad. Entonces, identidad, realmente desde el punto de vista sociológico y antropológico, la cultura e identidad están interrelacionadas, es decir, van de la mano.
Y concretamente la cultura es algo muy amplio, es decir, realmente es la unión entre el pasado y el presente actual. Es decir, que realmente dentro de la cultura está la tradición, pero también está el cambio. Es decir, hay que adecuarse a los cambios sociales. O sea, la cultura siempre se adecua a los cambios, con lo cual la identidad que se percibe en la persona un poquito en comparación con otra, eso es algo que él bueno, pues se identifica con ello, con lo cual eso forma parte de su identidad. ¿Y por qué digo esto? Porque desde mi punto de vista personal, bueno, pues esto tiene que ver con la política que se ha seguido un poco por los sucesivos gobiernos autonómicos que ha habido. ¿Por qué? Fijaros, a principios de, bueno, finales del 19, principios del 20, pero se da en la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando que en Cantabria, bueno, pues existió algo que se llamaba el montañesismo, el regionalismo, o sea, todoísmo, y había, digamos, se potenciaba por parte de figuras importantes lo que era bueno, pues las tradiciones, el paisaje, nuestra geografía, nuestras señas de identidad, como las entendemos desde un punto de vista normal. Eso dio lugar a, bueno, pues a un tradicionalismo literario cuya máxima figura fue José María de Pereda, pero a su lado estaba otro gran sabio como fue Manuel Pelayo, otro gran literato como Manuel Escalante. Todos ellos tenían en común que era gente, lo que se llama vulgarmente, de derechas, gente que a su vez digamos, ese amor por lo que les rodeaba, por sus gentes, por lo que ellos les apetecía luego mostrar en sus, bueno, principalmente en su obra artística, bueno, pues eso, digamos que me he perdido, perdón. Bueno, pues, esto que está comentando, que os he dicho antes, fue un poquito la base principal para luego, posteriormente, a partir de ellos, esa base que quedó, se ha ido, digamos, utilizando, se ha ido repitiendo con las próximas generaciones de gentes que han venido. Es decir, cuando llega, por ejemplo, en el año 1898, cuando vino el desastre colonial español, allá en las Américas, estas corrientes, digamos, montañesistas, todavía, bueno, pues se vieron favorecidas por ese desastre, porque además afectó al bolsillo de las gentes. Es decir, estos grandes sabios que estaban concentrados en Santander, ojo, porque en aquella época Cantabria era Santander, realmente, entonces ellos todavía se afianzaron más en esas políticas. Bien, esto siguió en el tiempo, y si por ejemplo nos vamos a otro gran personaje que ha tenido mucha influencia, pero mucho más contemporáneo, por ejemplo Joaquín González Echegaray, para él, por ejemplo, en sus escritos habla de que la verdadera identidad regional, como le llama él, es la cultura, bueno, él habla de cultura popular auténtica, que ya en la época de Echegaray, ya él habla de que existen muy pocos reductos que se den esa cultura popular auténtica, que es una cultura que tiene que ver con las zonas rurales, cultura de ganadera principalmente, y eso es lo que hereda, en este caso Echegaray o José Luis Casado Soto, de esos grandes pensadores que venían de décadas anteriores. ¿Qué ocurre? Que si vamos avanzando en el tiempo, cuando Cantabria ya es comunidad autónoma, realmente las políticas que se han seguido, claro, para eso el gobierno, los sucesivos gobiernos han tenido herramientas importantes, principalmente a través de, bueno, pues de la Ley de Patrimonio Cultural del año 98. Bueno, pues bueno, entonces ellos concretamente lo que han hecho es seguir trabajando el tema folclórico,
pintoresco que venía heredado de esas épocas antiguas. Conclusión, que con el paso de los años y tras unas décadas después de que Cantabria se comunidad autónoma, estamos en ese punto, es decir, que desde las administraciones públicas se intenta proteger o trabajar sobre temas puntuales, improvisando y al final con medidas que tienen que ver bien con la actividad turística, como es el caso cuando se trabaja el tema de las cuevas o el tema de las guerras cántabras, o con cosas folclóricas y puntuales. Y también, evidentemente, con la identidad está interrelacionado la educación. Como ha comentado el compañero, el sistema educativo actual en Cantabria, lo que es el currículo, que se llama, existe temario sobre Cantabria, pero lo poco que existe no se imparte. Conclusión, que la cultura y la educación que pueden dar identidad a las nuevas generaciones, pues realmente están en un punto con respecto al trabajo que hacen las instituciones culturales. Bueno, pues son lo que han hecho ha sido pues una serie de políticas erráticas, de improvisación. Quería aclarar una cosa. Yo, los temas que me han interesado con respecto a esto, que creo que son temas que son básicos a la hora de hablar de la identidad en algún pueblo, primero fue la música tradicional, la música de raíz, aquí Cantabria, y lo segundo fue el tema lingüístico. Entonces, yo creo que esos dos aspectos son, aparte de que digo que son básicos para hablar de la identidad en cualquier pueblo, son dos aspectos que se pueden desarrollar perfectamente en este tiempo en el que estamos. No vamos a decir que hemos perdido los pantalones con remontas o el traje típico campurriano de hace X años, porque eso la identidad de los cántabros que podemos hacer en este siglo no va por ahí. ¿Qué podemos conservar? Podemos conservar, sí, algunas tradiciones, como la mijanera, por ejemplo, que se ha mencionado aquí, pero en los cántabros, la identidad que nos hace de tales, tenemos algunas cosas que sí podemos llevar, que sí podemos rescatar y otras que no. Y no vamos a basar toda nuestra identidad en que los de Silló hacen la mijanera y una de las mijaneras que hubo, y que en algún otro sitio se hace otra cosa. Entonces, bueno, yo no puedo hablar de todas estas cosas que vamos a hablar, ni de las preguntas que vais a hacer, ni de los temas que vamos a tratar, sin olvidar, o sea, sin hacer una cosa que a veces se obvia, que es señalar que hay un conflicto de identidades. Y el conflicto de identidades, la raíz de aquí, la raíz de esto, yo más que aculturación, porque aculturación parece que solo sucede sobre el pueblo, yo tengo que poner una identidad que es la española y otra identidad que es la identidad de Cantabria. No lo quiero tratar como una cosa, la de Cantabria desde luego no la quiero tratar como una cosa unitaria, porque de Cantabria, algo ha apuntado David, es muy cantonal, se caracteriza precisamente por eso, porque cada una de las comarcas de Cantabria tiene mucha personalidad. Por supuesto, tiene una homogeneidad y además tiene una oposición en relación con todo lo que tiene adelante, culturas tan fuertes como la castellana, la asturiana o la vasca. Pero bueno, entrando en el tema de por qué se pierde la cultura, no tenemos una aculturación que viene que es como, yo qué sé, como un vapor que se disipa. No, aquí hay un modelo, y ese sí es un modelo que es muy rígido y es muy excluyente, que es el modelo de la identidad española. Y en el asunto musical, la identidad española va tirando porque lo popular y lo que nos emociona a todos es el flamenco. Y en el sentido lingüístico, por mucho que modernamente se diga que hay muchas lenguas en España y que todas, bueno, digamos que cuando ya se pillan los dedos, los académicos, lo que sea, tratan de decir que hay una expresión múltiple de lenguas, en realidad lo que han dicho siempre es que el castellano es lo que tiene que ser. Y además, ahora toca el tiempo de ser muy dialogante y de tener muy buenas formas, pero lo que ha trascendido al nivel de la gente corriente es que el castellano es lo correcto y lo otro es lo de los burros, y eso lo podemos ver. Cotidianamente a mucha gente que preguntemos tiene ese tipo de respuesta
brutal. Aunque las instituciones ahora se cuiden que la Real Academia no te va a decir que es un burro o que hablas de una manera o de otra, lo que ha trascendido durante siglos es eso. El problema que tenemos identitario no es que se nos disipe la identidad, es que tenemos otra identidad machacando seguramente, que es ya digo, es la española, y es muy drástica, es muy excluyente. Y ahora tenemos otro problema sobrevenido que ya viene de la mano de la modernidad, que es que como hemos querido estar, como nuestra cultura se ha señalado como cultura de pueblerinos, de paletos, que huelen a moñiga, nosotros ya queremos ser modernos. Como queremos ser modernos, ahora tenemos una cosa añadida que es este mundo globalizado que tenemos y este mundo de imagen y de medios de comunicación. Entonces, sobre la identidad que teníamos, cántabra, a la que se nos viene la española, que dice, mira, esta manera de cantar, esto no es culpa, esta manera de bueno, dos temas que yo trato, esta manera de hablar, eso es de burros y de analfabetos. Ahora viene otro modelo más, que es ser, por ejemplo, latino o ser cosmopolita, y eso se nota en la propia estética que tiene la gente y en la propia habla que tiene la gente ahora mismo y en las cosas que está cantando y que está haciendo. Ahora tenemos la música que escogemos es la música que nos da los medios de comunicación. El habla que tenemos es el habla que nos dan los medios de comunicación. Si hace años nos dijeron que hablábamos como burros y que eso de la U había que dejarlo y todo eso era de ignorantes, ahora ya ni siquiera basta con el castellano, ahora hay que hablar cheri. Ahora lo que hay que decir es que mola mogollón y que esto es una mesaca y que aquello es una cervecita y la terracita y no sé qué, y esas cosas que hace años nos parecían como propios de madrileños, ahora es lo que yo estoy viendo en mis conciudadanos, ahora mismo en mi paisano, es lo que estoy viendo. O sea que nuestra falta de cultura no sale no es una evolución natural, ni mucho menos, es una cosa condicionada. Y si lo que correspondiera a ciertos intereses que son los que ahora están llevando, o ciertas capas sociales que son las que están llevando o clases sociales, las que están llevando la batuta de eso, les conviniera que fuéramos cántabros, nosotros tenemos una promoción cántabra terrible y estaríamos aquí todos hablando un cántabro de la leche y cantando tonadas. No lo hacemos porque se nos ha llevado hacia otro terreno. Para mí la identidad no es algo que yo tenga que me sirva para estar por encima de nadie o para creerme que soy el centro del mundo. Para mí la identidad es una manera de saber de dónde vengo, dónde estoy y a dónde me están llevando. Y en este sentido, el desarraigo es algo que el poder está intentando siempre, por todos los medios. Y en el caso de la cultura popular, el desarraigo es patente, que en Cantabria lo están haciendo con mucho éxito. Nosotros estamos, yo a veces digo que felizmente asimilados. Una asimilación no es una cosa violenta, no es una guerra, no es vas a hacer lo que yo digo. Es te voy seduciendo, te voy convenciendo, te voy atrapando y te voy diciendo que tú eres el modelo mío. Yo soy el modelo que tú tienes que hacer. Y al final, los exóticos en Cantabria somos nosotros. Los que somos raros somos nosotros. Y si yo vengo aquí, bueno, lo tenéis cada 2x3. Santander se anuncia con una sevillana. Si veis los bares de Santander, muchos de ellos parecen bares de Málaga, con azulejos de colorines. Y todo es como una representación y todo es falso. Y sin embargo, ahora si dices que estás por el Cantabria, parece que el falso eres tú. O sea, ¿no? Que en realidad yo soy el que está intentando sacar lo que voy conociendo. Otra cosa también digo, dentro de esta pugna de identidades y de esta asimilación se entiende, o yo creo que yo entiendo por lo menos, todos los procesos que hablamos de seguridad y cultura. Muchas veces, cuando los cántabros, incluso cuando los estudiosos de Cantabria, hablan de temas de Cantabria, se dice por ahí que hay dos perspectivas. La perspectiva ética, que es la del que está dentro del fenómeno, y émic, y la perspectiva ética. En Cantabria, generalmente, si se habla de asuntos de la cultura española, se habla por la perspectiva émic, nosotros. Pero cuando un cántabro habla de cosas de Cantabria, habla por la perspectiva ética. Muchas veces sí. En tales pueblos, los ganaderos, la gente de Silló, que no soy yo, siempre lo de Cantabria siempre está por ahí. Más atrás en el tiempo, más arriba en la latitud o en la altitud, siempre está. Nosotros hablamos de las cosas de Cantabria como cosas de pueblerinos, de otra gente que justo a nosotros no nos toca, incluso podemos hacer chiste.
no lo tenemos como algo nuestro. Sí, es muy habitual, bueno, para hablar un poco en concreto de a lo que se refiere la pregunta, ¿no? Una cosa que se dice mucho del cántabro, ¿no? Es en cada pueblo se habla distinto, o en cada valle se habla distinto, es una cosa que se suele decir mucho. ¿Qué pasa con eso? Que, en primer lugar, muchas veces cuando se dice, yo creo que no es un argumento que sea un argumento honesto. No porque no sea honesta la persona que lo dice, muchas veces con todo el desconocimiento, toda la buena intención que tiene, porque yo conozco mucha gente que a lo mejor te dice eso para poner y resulta que se dan cuenta de que el tema es un poco más complicado de lo que pensaban y no pasa nada. Sino porque son argumentos que se dan normalmente para hacer de menos al cántabro. No es esa riqueza. No se la menciona porque interese que haya esa riqueza. O sea, no se dice, joder, no, es que en cada pueblo se habla distinto. Entonces, y va uno y te dice, no, mira, porque en Líbana es no sé qué. Entonces te trae, yo qué sé, un estudio sobre Líbana y te dice, mira, pues yo soy de Líbana y ahí gastamos esta palabra y otro es pasivo y te trae lo de paz. No, sino que se dice como para decir, bueno, como en cada pueblo es de una manera, como en cada comarca es de una manera, pues vamos a pasar de todo ello. O sea, realmente la conclusión, si lo pensáis, es absurda. O sea, como que es esto de que es como en cada sitio es distinto, pues pasemos de todo. Pero claro, es una forma de hacer un poco manejable todo esto. Porque claro, es verdad que Cantabria es más poca gente y además los valles y las zonas interiores de Cantabria a cada vuelta hay menos gente. Entonces sería, si tuviéramos que, yo qué sé, pues en el caso concreto nuestro de Alcuentro, si tuviéramos que hacer un curso de lebaniego u otro de paz, y no solo de paz, sino de cada zona concreta, cada pueblo concreto, pues sería imposible, no sería practicable. Respondiendo a la propia pregunta, primero me he metido, digamos, con la intencionalidad que tiene la pregunta y ahora voy, si queréis, con la pregunta en sí misma. Sí, claro que Cantabria tiene mucha diversidad, claro que no es lo mismo lo que el Cantabria de Líbana o que el de Paz, o sea, es distinto y la gente que tanto los estudios que hay como la gente que conocemos de allí se nota que es distinto y diferente. También hay una unidad en ciertas cosas, que parece que no nos interesa mencionar la unidad que hay, también hay una unidad en ciertas cosas. Y tiene una lógica también bien por ahí, por la unidad, porque, por lo que digo, por una cuestión también práctica y de otra mano, pues porque realmente existe. No sé, yo creo que muchas veces se dan este tipo de argumentos que además eso, como digo, son un poco honestos, porque también se suelen decir siempre, además de las lenguas minorizadas, se dice del cántabro, se dice de las asturianas, también ahora que están con el tema de la oficialidad, sí y no, también están diciendo, ¿no? Que y dicen lo mismo. Y si seguramente si nos vamos a cualquier lado del mundo, que hay una lengua minorizada, también seguramente les digan lo mismo, ¿no? O sea que el problema no está en la lengua, sino en ese tipo de argumentos o en la intencionalidad que tiene la persona que da este tipo de argumentos. El castellano también es distinto, dependiendo de las zonas. Y nadie dice que no tiene que existir el castellano, que el castellano no tiene sentido porque no para igual uno que vive en Castilla-La Mancha que uno que vive en Extremadura o que uno que vive en Valladolid o que uno que vive en donde sea, ¿no? O sea, también hay diferencias internas muy grandes. Es más, cuanto más grande es una lengua, más diferencias internas tiene. O sea, es que eso es de lógica. O sea, el chino mandarín seguramente tenga muchas más diferencias internas que el cántabro, seguramente, porque ocupa muchísimo más espacio y tiene muchísima más gente que lo guarda. Los ritos que tengamos, cosas que no pensamos que son identitarias, ¿para qué las queremos? Yo no las quiero para enseñarlas, yo las quiero para vivirlas. Entonces, yo las quiero para saber que estoy en casa, que estoy en mi tierra. Difícilmente vamos a coger a nadie si nosotros no guardamos nuestra propia ¿en dónde les vamos a acoger? Es como si no tienes casa y les acoges en un escampado, no es acogida. Y nosotros no estamos haciendo nuestra casa. Porque nosotros, y esto se me ha pasado decirlo antes, nos vemos con los ojos del otro. Y en este caso, el otro es lo que nos viene por los medios de comunicación o lo que nos han dicho desde las instituciones en España. Y cuando queremos hacer algo que nos parece identitario, hacemos una cosa que sea lo que antes se llamaba en época de Franco el sano regionalismo, algo que sea típico, un poco más de folclórico, tal. Yo no quiero la identidad ni para enseñársela a nadie, ni para hacer gala de nada, y tampoco quiero que la identidad esté delegada en una institución. La institución tendría que estar, pero si no lo hace, hay que hacerlo por delante. Yo puedo decirle a la institución, a ver si quiere, si le apetece, si lo ve bien, que proteja al altruido, o que proteja a las vijaneras,
o mejor, que lo protejan los que hacen la vijanera. Y lo que falta es más gente haciendo vijaneras y más gente haciendo atrevidos, porque desde luego una cosa que yo he oído siempre a la gente que anda en temas de estos, que es lo que llaman cantabrismo, es las instituciones tenían que hacer, el gobierno tenía que hacer, sí, pero no, el gobierno tiene que hacer, claro que lo tiene que hacer, pero a salto de qué lo va a hacer si no lo hacemos nosotros, si nos hemos tragado el anzuelo de que lo nuestro no vale para nada y no queremos tener nada de relación con él. Nosotros cuando hacemos algo lo hacemos para demostrar. O sea, unos juegos, unas danzas se están vistiendo con el traje de hace unos cuantos años. Están haciendo un baile, pero están haciendo un baile para demostrarle a la gente que no baila jamás cómo se bailaba. Estamos metiéndonos nosotros en un museo. Estamos queriendo convertirnos en un puñetero parque temático, que es lo que se va a convertir Cantabria en todos los aspectos. Esto, en todas las legislaciones que yo veo, son papel mojado. O sea, sobre las cosas que a mí me interesan, y no solo son precisamente música y lingüística, todas las cosas que yo veo sigo viendo cómo mueve. Es el paisaje de Cantabria. El paisaje de Cantabria, ¿qué vinculación puedo tener yo con el paisaje de Cantabria? Pues la primera que tengo viene por la lingüística, que es la toponimia. Si nosotros estamos diciendo que la isla que tenemos ahí se llama la isla del Mouro, que metió la cueza un día un portugués o un gallego, puso Mouro, y desde entonces todos decimos la isla de Mouro cuando se llama Mouro, pues nosotros que decimos voy a bajar a Reynosa, pero nosotros andamos por el mapa o andamos por el país, porque si andamos por el país, en mi casa toda la vida se dijo que subíamos a Reynosa. ¿Para qué quiero la etnografía? Pues para seguir subiendo a Reynosa en vez de bajar, porque yo no ando por un mapa que está pegado en la pared, yo voy por el terreno. Bajaré a Reynosa si bajo del Pico de Mares, ¿no? La toponimia, ¿qué vinculación tiene? Pues que nosotros estamos aquí delante de las llamas y nos han dicho ya que las llamas es porque lo quemaban. Si no sabemos que una llama, una lama es un sitio que es una ciénaga, pues lo tenemos claro. Y hemos cambiado la identidad por la historia. Aquí siempre decimos, no, aquí también tenemos historia. Ya claro, porque la identidad nos la han laminado. Y nosotros somos los primeros que hemos aceptado que la identidad nuestra es una mierda. Por lo tanto, ¿qué identidad tenemos nosotros? ¿Qué identidad respiramos? Porque los señores de Cataluña hablan catalán, por lo menos. Pero nosotros, ¿qué identidad respiramos? ¿No? Tenemos que hacer arqueología, tenemos que ver, a ver en un libro, a ver qué cosa tenemos. ¿Por qué? Porque día a día en la calle no lo estamos viviendo. Entonces, ¿para qué queremos una identidad? Pues para existir, para estar aquí, para saber, para vincularnos al terreno, para saber que una llama es un sitio donde hay una ciénaga, donde no puedes poner un edificio. A las herramientas para la transmisión y difusión de nuestra identidad, para mí, de cara al futuro, está en la educación, no está en otro sitio. El resto son parches, escuelas de folclore, festivales, asociaciones que existan que difundan, todo lo que queráis. Si no, o sea, ¿por qué? Porque nosotros vamos envejeciendo. Es decir, nosotros, yo y todos los que estamos aquí, llegará un momento en que seremos mayores, estaremos a otra historia o habremos desaparecido. Pero esas generaciones nuevas, ¿qué pasa con ellas? Entonces, esas generaciones se nutren del guía que tienen en su día a día en clase. Y ese guía que es el profesor, mucho del profesorado que hay en Cantabria no es cántabro. Yo esta semana, por ejemplo, esta semana mismo he estado planificando... ¿Perdón? Yo esta semana he planificado la semana cultural de un colegio de Santander. ¿Por qué? Porque el año pasado es un colegio bilingüe, con lo cual el año pasado tocaba inglés y este año toca Cantabria. Entonces, la persona que se ha puesto en contacto conmigo, como no tiene ni una idea, como no es mi de Cantabria, pues le he ido indicando. Es decir, eso es un parchecito, es un parche. Y vuelvo otra vez al origen de todo, desde mi punto de vista, y aunque se haya comentado aquí que las instituciones no pintan nada en esto, a mí me parece algo básico. O sea, que el sistema educativo que al frente está una institución no corrija esto, hace que de cara al futuro el resto sean parches. Yo lo convertiría esto en una cuestión generacional. La experiencia nuestra que tenemos en Alcuentru, con el tema de los cursos de cántabro y de las actividades que hacemos, es que la mayoría de la gente que viene es gente mozu, es gente menor de 40 años, la gran mayoría. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo en esto de que las nuevas generaciones tal y cual. Tengo ahí una discrepancia en eso, pero bueno. Fuera parte de eso, lo que quisiera comentar, porque parece como que la gente de más edad, como generacionalmente, y no ya para los casos individuales que son admirables, ¿no?, de la gente que ha peleado por esto,
No es cierto. O sea, si estamos en la situación que estamos, también es por lo que han hecho las generaciones. O sea, que yo ahí... Pero bueno, que yo no entraría en una guerra generacional, en cualquier caso, yo no entraría en ello. Yo quiero decirle una cosa. Quisiera. Bueno, Raúl y luego tú. no, Sí, bueno, yo me sumo a lo que dijo Dani y después también me sumo a... Bueno, no me sumo, le llevo un poco a la contraria a Pedro. Tenemos excelentes ejemplos de comancheros anti-indios entre los propios nativos de Cantabria. Yo creo que muchas veces es garantía que venga gente de fuera para que se pueda interesar por lo nuestro, porque a mí, en mi experiencia vital, también me ha pasado muchas veces que lo entienden mejor los de fuera que los de dentro. ¿Por qué los de dentro no están a salvo del complejo asimilatorio? En tanto que los de fuera sí. Sí, pero es que, perdona, no estás teniendo una cosa en cuenta, que los que estamos aquí somos una minoría en Cantabria. eso es verdad. Sí, claro. Entonces, cuando yo hablo de los jóvenes, me refiero a 40 personas que vayan a un curso de tal, o los de tal, o los que yo, por ejemplo, mira, ahora me lo por su fondo, que hemos hecho hace 4 días, 500 intervienen. Vale, a mí que eso no me dice nada. O sea, yo cuando hablo de masas, es decir, y las masas de los chavales, a los críos, o sea, yo no he hecho nunca nada a los críos, ni mucho menos, ojo, si yo te hablo de que ellos, en su día a día, porque todos hemos sido chavales jóvenes, tú en tu día a día, coño, pues digamos que cuando vas a clase nadie te dice nada, pues tú vives tu día a día. Y tu día a día actual es el que es. Y en nuestra época, si querías profundizar, te comprabas el de los cántabros de Chegaray y era todo un reto, o algún amigo, o sea, ha cambiado las zonas. Con lo cual, yo me voy un poco a eso, que de cara al futuro, para despertar identidades, tal como se mueve ahora mismo la sociedad, que es muy, o sea, es muy de ocio personalista, muy individualista y tal, hace falta que el sistema educativo esté integrado un poquito la temática de Cantabria, dentro de unos pautas, o sea, que esté junto con el resto de las asignaturas y enseñanzas que estén presentes. No, que en cuanto a las formas se hablaba del tema institucional, de qué podemos hacernos, la gente, digamos los que no estamos metidos en las instituciones o de las instituciones. Y yo digo que institucionalmente hay que buscar el reconocimiento institucional de determinadas cosas, pero también nos podemos hacer muchas cosas. Entonces yo había hecho una tarja, un listado de cosas que hacen falta, por si alguno se anima a ver si... Porque claro, hace falta muchas cosas. Por el tema, estoy hablando en concreto de este tema del cántabro, que es a lo que estoy yo y en la asociación en la que estoy. Hace falta, por ejemplo, mucha documentación audiovisual. Hace falta documentales sobre este tema, pintoras. Otra cosa que estaría bien también que hacer es un atlas sonoro, un atlas lingüístico de Cantabria, pues ya que la SEDI, esto enlaza con lo que decíamos antes, ya que en Cantabria se supone que bueno, están diferentes en unas zonas de otras, pues un atlas lingüístico donde se escuchan los rasgos del cántabro de las diferentes zonas. Hace falta generar contenidos de poesía, de novela, de teatro, de todos los géneros que vos podéis imaginar. Hace falta gente que escriba y gente que lo lea, claro. Por eso, pero bueno, eso sería importante. Hace falta también cuestiones pues, de elaborar diccionarios, elaborar más temas gramaticales, que en eso sí andamos un poco, pero ahí es mucho trabajo y bueno, cuesta. Y después también, bueno, andamos también con lo de la revista, pero bueno, ojalá hubiera 200 revistas y luego también hace falta, pues, eso, más gente interesado por este tema. Yo creo que la tradición es una cosa que es cambiante, y la propia tradición por definición es cambiante. Las cosas no eran lo mismo hace 50 años que ahora han cambiado muchas cosas. El tema es por qué se produjo ese cambio. Raúl le explicó un poco por qué. En Cantabria, ¿qué ha pasado en los últimos años para que las tradiciones hayan cambiado? ¿Ha sido un cambio normal, un cambio natural, las tradiciones, o han pasado una serie de cosas que hacen que ya no queden boleras y todas cosas, ya no en caso, ¿no? O sea, ¿es un cambio natural, es una evolución natural, o ha pasado ahí una cosa que hay que ver? No es que no queden boleras, sino que van a ir perdiéndose las boleras de casa y van a empezar las boleras americanas, o sea que no es casual. Y como reflexión sobre este tema de la tradición, muchas veces también lo asociamos al todo el tema de la tradición cántabra, y en el caso del cántabro en concreto, pero para todas las rasgos de la identidad cántabra lo asociamos siempre al mundo rural. El cántabro o casi cualquier cosa de tradición cántabra no es rural por definición, es rural por circunstancias, porque es la zona donde sobrevivió.
pero en realidad la cultura cántabra, y en el caso del cántabro también, tiene que estar presente en las ciudades y tiene que estar presente en el estilo de vida urbano, porque realmente no es que la raíz de ello sea rural. O sea, sí, hay un componente rural importante, pero no es esencialmente rural. Ha sido una cuestión circunstancial. No sé si un día, Raúl, decías tú que los osos no son animales que vivan en el monte. No es un animal de no es un animal de las montañas, sino que es de las llanuras, pero solo quedó en las montañas, no le quedó más remedio. La identidad cántabra. Con la identidad cántabra pasa lo mismo. Yo, y la mi postura ya, por terminar con esto, perdona que me esté extendiendo tantísimo, prometo callarme y dejar para los demás. No, que yo veo completamente partidario, porque la tradición, lo que decía, es las cosas. Si tenemos una sensibilidad con determinados temas, si la tenemos, que puede haber gente que no la tenga, pero bueno, yo creo que, o la gente que estamos aquí en general, yo creo que la podemos tener con estos temas, con el respeto a los animales, o bueno, la igualdad y todo esto entre hombres y mujeres. Si tenemos en cuenta todo esto, pues es irremediable que solo lo metamos en nuestra tradición. Porque aparte, además hay cosas tanto machismo como maltrato animal, como los casos que se han puesto ahí, ¿no? Los casos que pusiste, que son cosas que a lo mejor hay una época en la que eso no existía y se metió en un momento dado. ¿Por qué tenemos que tener eso cuando la sociedad ha cambiado? Yo creo que esto hay que verlo en perspectiva. Es decir, todas estas tradiciones tienen un origen remoto. Como he dicho yo antes, la identidad y la cultura es viva, es decir, evoluciona con el tiempo. Conclusión, que no hace falta liarse la manta a la cabeza, como ha pasado este verano con el tema de la gata negra, sino que las tradiciones se tendrán que adecuar a los tiempos. ¿Quién tiene que decidir? Pues claro, desde mi punto de vista, la decisión la tienen que tomar los protagonistas de esa tradición, si quieren hacer alguna modificación. Claro, modificación que no es lo mismo hablar de que a una gata la lleven en un transportín y la suelten, que, por ejemplo, en la Vijanera introducir mujeres como protagonistas. Evidentemente, el razonamiento y las consecuencias son muy diferentes, con lo cual es un debate muy de fondo, muy complicado y no es tan simplista como un post en internet, o soy animalista o soy no sé cuánto, es mucho más complicado. Los currículos educativos actualmente prácticamente no contemplan la temática de la naturaleza, pero a su vez también me preocupa que, como decía Raúl, la identidad no es algo para enseñar, es algo que se vive, ¿no? Y sí que me preocupa que también no sé quién estaría en la disposición de poder transmitir esos conocimientos. Hay que tener en cuenta que la educación, un aprendizaje medianamente significativo, tiene que estar vinculado a emociones. Y creo que hoy en día la plantilla docente de Cantabria, no sé qué porcentaje podría llegar a impartir esos conocimientos. Por ejemplo, con el tema del auge del bilingüismo, sí que es verdad que ha habido mucha inversión en formarse, en adquirir el B2, es obligatorio una carrera para poder impartir esos conocimientos. Sin embargo, en el tema que nos toca, que es el de Cantabria, eso no existe. Entonces, no sé hasta qué punto, aunque esas temáticas estuviesen en el currículum, no sé cómo podrían llegar a transmitirse o de qué manera podrían llegar a transmitirse. Mira, te comento. La tradición, cuando está viva, como por ejemplo hemos hablado de la Vijanera, de la gata negra, eso es algo vivo, es decir, se hace todos los años. Pero, por ejemplo, las marzas se dejaron de cantar, y las magostas. Si no es por el sistema educativo y porque a la gente le ha molado luego, eso se pierde. Es decir, que la tradición, la cultura tradicional, como ha pasado con los oficios, es decir, han tenido un momento, han tenido un porqué, y por ejemplo, cambios sociológicos, como por ejemplo migraciones de personas, la gente abandona, o sea, cambios socioeconómicos, hacen que esas tradiciones tengan un punto final y se pierdan. Por ejemplo, cuando antes ha comentado
Baby sobre Manuel Llano. Fijaros, Manuel Llano murió el 1 de enero de 1938. Es decir, ha llovido. Bueno, pues Manuel Llano, estando ya en Santander, cuando ya en Santander, o sea, que era adulto, se quejaba, vamos, que se había perdido y se daba de, vamos, cabezazos contra las paredes, que se ha perdido. Y el hombre murió con ese, con esa espina. Entonces, como de todo esto, que si la tradición no se mantiene viva, pues evidentemente habrá que, si queremos que se conozca de alguna forma, habrá que enseñarla. Eso es un poquito. ¿También tenía algo que aportar? Sí, porque ahora decir ahora Pedro, por ejemplo, la vijanera ha renacido después de estar prohibida y, por ejemplo, los aventureros, que espero yo que se hagan cada vez más. El último debió ser en el año 58, es por poco que lo disolvió la Guardia Civil a hostia limpia. Entonces, realmente, ¿qué necesitamos? Voluntarismo. Necesitamos que la gente quiera participar. O sea, vale más una sesión como esta que intentar por enésima vez que una autoridad quiera hacer algo. O sea, necesitamos mucho más voluntarismo, gente que tenga ganas de transmitir e ir tejiendo redes de conocimiento y conocernos un poco y hacer redes de conocimiento y voluntarismo que delegar. Nos hemos pasado la vida delegando como para que nos den las cosas hechas. Y un cántabro es alguien que busca su identidad en que se va a una tienda y se compra un disco, que va a un sitio y se compra un libro. No, la identidad está por la calle y está con los paisanos y está en lo que recuerdas que han dicho en tu casa y en lo que recuerdas que cantaron en tu casa y en lo que todavía conoces de gente a la que estás oyendo todos los días. ¿Sabes? No es algo que podamos hacer como quien quiere inventar una nueva cosa. Y tenemos muchas cosas que recuperar, cosas que son cotidianas. Hemos recuperado como tontos lo de las calabazas, cuando lo habíamos quitado porque era de paletos. Ahora viene de Norteamérica y ya estamos colocando calabazas. ¿Qué nos costaba? ¿Cuánto nos costaba hacer eso? No nos costaba nada, nos costaba una calabaza, una vela y un cuchillo. Y voluntad. Y no tenernos despreciado. Yo algo que dices... Estoy totalmente de acuerdo, es fundamental. Y yo, si me lo permite Raúl, añadiría que hay que abandonar de una vez el victimismo, coño, dejar de ser víctimas. España nos machaca, no sé, que les den por culo, tío, vamos a trabajar, vamos a hacer, somos mucha gente. Con voluntad se ha demostrado últimamente que podemos hacer cosas pequeñitas que a lo mejor no trascienden más de aquí, pero a lo mejor sí que trascienden a la que hay al lado. Pues es que está muy bien que planteemos lo del victimismo, porque es que os escucho hablar de la pérdida de las formas de vida tradicionales y como que la pérdida de la identidad cántabra está escrita la historia, ¿no? Y entonces, como estamos en la modernidad, pues se están perdiendo, ya no se atallan albarcas, no se hacen campanos, y digo, cago en Ros, ¿será que Cantabria está en el siglo XXII y Asturias y el País Vasco están en el siglo XIX o algo así? Porque resulta que allí los hórreos siguen en pie, se consume sidra. El otro día voy a una sidrería y aquí el discurso habría sido: no, es que la torta de Borona ya aquí no se hace porque eso era una cosa antes cuando había lumbre, no sé qué, y ahora se ha perdido. Voy a una sidrería y me venden una torta de Borona con jijas, que allí lo llaman picadillo por no sé cuánto, que igual no es tanto que... o bueno, sí que hay ahí también una cuestión de política. Claro que se están perdiendo las camberas porque las están faltando todas. Claro que igual desaparece la palabra cajiga porque las están talando todas y convirtiendo en eucaliptos. Pero no es una cuestión de que discurra el tiempo y entonces ya por eso es como está la historia escrita y tiene que desaparecer nuestra cultura tradicional. No. Son políticas, algunas, cuando habla de España, Raúl, Baby, no está hablando de gente de Espeñaperros para abajo, no sé de dónde, que vienen aquí a matar. No, España está aquí. O sea, no estamos hablando de territorios lejanos. Pero también pasan cosas en territorios lejanos. Por ejemplo, que Madrid hace una ley orgánica electoral y disuelve por ley los últimos concejos abiertos que quedan en Cantabria. Entonces, también vienen cosas de España que disuelven y acaban con las tradiciones cántabras, especialmente, y quiero hablar de esto también, con las más progresistas, las más democráticas, las más abiertas, porque no solo hubo tradicionalistas de derechas, también está Nel Llano, que quien conozca el pensamiento de Nel Llano no es precisamente de derechas, está Matilde de la Torre, una socialista, que también a veces habla de la tradición como una cosa de derechas y me entristece eso. Y entonces, si hay políticas que permitan seguir teniendo tudancas, pues probablemente seguirá habiendo campanos. Y si hay políticas que haya unas normas urbanísticas, que se proteja el paisaje y se proteja la armonía arquitectónica de los pueblos, seguirá habiendo canteros que tengan que trabajar la lastra.
Pero claro, si se tiran las cabañas pasiegas y se hace todo de ladrillo y tejas, pues ahí claro desaparecerá el oficio. Pero no por una cosa de que son cuestiones de los tiempos y esto es un devenir que no podemos... Es porque hay políticas concretas que están acabando con la identidad y la cultura de Cantabria. En el tema de los oficios y en la economía hay una palabra básica que es la eficiencia y la productividad. Entonces, independientemente de que tienes razón en políticas concretas, lógicamente en contra o han lastrado distintas cuestiones, hombre, vamos a ver, el albarquero, el cantero, etcétera, etcétera, hombre, pues desaparece precisamente no porque no haya el cantero rural que llamas tú, las lastras, los tejados, no, porque es como los serrones, o sea, esos desaparecen porque de repente hay una industria que se dedica a eso, nace una industria, es decir, hay una revolución industrial que afecta a las zonas rurales y se va cambiando, incluso los movimientos migratorios de las zonas rurales a las zonas urbanas hacen que vayan desapareciendo, es decir, que hay una serie de motivos bastante amplios que hacen que la propia sociedad pues haga que estas formas de ganarse la vida vayan desapareciendo. Eso no quiere decir que actualmente pueda haber canteros o gente que haga cantería, como está Vicente, que estoy viendo aquí mismo, o Raúl, pero claro, no es, por ejemplo, lo que yo considero un cantero de los de antes y tal, incluso hasta en el ámbito rural. Las tradiciones, los modos de vida y todo esto, yo creo que hay que verlo un poco contextualizado en tiempos. Estoy de acuerdo contigo en que hay una serie de medidas, pero vamos, no me parece a mí que esas medidas hayan influido en que estas actividades hayan desaparecido muchísimas de ellas. Incluso actividades. Ahora, por ejemplo, actividades en la industria agroalimentaria se fomentan y son productivas, por ejemplo. Efectivamente había un desarrollo industrial, pero el desarrollo industrial puede ser endógeno. En Asturias había un desarrollo industrial sidrero. Y en el País Vasco ha habido un desarrollo industrial que hace boinas. O sea que el desarrollo industrial también puede buscar en su tradición y en su identidad y generar puestos de trabajo y generar riqueza y generar desarrollo a partir de lo propio. El desarrollo industrial no significa necesariamente desarraigo. Puede hacerse también buscando en lo propio. Bueno, yo todo lo que sé, los debates que es el asentamiento que hay aquí, yo lo llevo siempre a mi terreno y a lo que me interesa, que es lo del tema de Cántaro, pero es que en realidad guarda mucha relación. Es interesante y estoy muy de acuerdo con lo que... No hay un destino histórico, o sea, no hay una cosa que es llega la modernidad y ya tenemos que... Es que la modernidad no es una cosa concreta o que nos obliga a un destino concreto. Mucha gente con el tema de Cántaro, ¿por qué defendéis esto si ya estamos en el siglo XXI, si es una cosa que ya no tiene ninguna lógica y en realidad es que no es el paso de los años lo que se ha cargado el Cántaro, es la situación de discriminación, de prejuicios que ha habido con este tema. Eso es precisamente lo que hay que abandonar. O sea, si estamos en el siglo XXI, yo lo que suelo decir es cuando dicen, no, estamos en el siglo XXI, ¿por qué seguir con esto? ¿Por qué? Yo digo, estamos en el siglo XXI y precisamente porque estamos en el siglo XXI hay que abandonar todos estos prejuicios y todas estas ideas de que hay unas lenguas mejores que otras, de que hay gente que son talentos que pasan mal, de que hay gente que esto no tiene ningún valor, porque los prejuicios sí que son antiguos y los prejuicios sí que son una cosa que yo creo que ya tendría que ser del pasado. Entonces yo creo que también en el discurso hay que ser un poco listos ahí, yo creo. Yo os digo lo que yo pienso con el tema de Cantabria, pero creo que se puede aplicar a más cosas. Mucha gente intenta vincular siempre la identidad cántabra y todo esto con el pasado. Siempre, ¿no? Está lo que decía Raúl, es historia, no sé qué. Y no, la identidad cántabra, y digo el caso del cántabro, pero va para más cosas, es futuro, y es una cosa que puede ir que puede ir cara al futuro. Y lo que es pasado son precisamente toda esta idea negativa de que es paleto, de que no sé qué, de los prejuicios, de todo ese tipo de cosas, es lo que hay que dejar, eso es lo que es parte del pasado. O sea, lo que es parte de lo que va a ser parte del siglo XXI, eso es el respeto a la identidad, es el abandono de toda esta lógica, pues bueno, también lo que comentaba Diego asociado a otro tipo de cosas, toda esta lógica de
de llevar Cantabria a ser una especie de parque temático potroso, como una especie de Benidorm del siglo, bueno, no sé de cuándo. Ese tipo de cosas es lo que hay que abandonar, y lo positivo, lo que tiene futuro es la cultura cántabra, que vuelvo a insistir, no es la cultura cántabra y cántabra no es una cosa real, es una cosa que es compatible perfectamente con vivir en una ciudad, es compatible con tener un teléfono móvil, con hacer con lo que quieras, es perfectamente compatible con todo eso, porque es que nos han dicho como un pack, de no que hay como una cosa que es como lo... y dices o una cosa o la otra, y encima lo otro, lo que llama lo otro es, bueno, o estás, pues eso, no sé, o vives ahí en el monte con las judancas, y estás ahí, yo qué sé, y te haces tu propia comida y vives en el estilo de vida de hace 150 años, o nada, vivir en Santander a escuchar a Melendi y comprar en el Lupa. Quiero decir, nadie podrá ver un camino intermedio, ¿no? Y hay, bueno, eso, yo yéndome al tema lingüístico, pues yo qué sé, o sea, podemos mandar WhatsApp en carta, o se puede mandar WhatsApp en carta, yo solo con amigos suelo hacer, y no pasa nada, y si no te estalla o sea, bueno, de hecho es que no se creó ni siquiera para el castellano, o sea, quiero decir que esos amigos catalanoparlantes y no pasa nada. Y no pasa nada, y que quiero dar la imagen, porque es que me está dando la sensación de que, joder, pero porque es que cada vez se hablan negativos y nos quedamos con la parte mala y no sé, yo creo que tampoco podemos parecer unos rutonis que están ahí, que me incluyo, que yo soy el primer rutón, pero que no podemos estar ahí porque no, lo que tenemos que dar es eso, que es una cosa que el cántaro y la cultura cántabra es una cosa que tiene futuro y que hay que pelear por ello, y sobre todo hay que vivirlo, ¿no? Hay que tener una especie de castigo de, es que ahora me tengo que preocupar y no, la gente cuando viene a los cursos, por poner el caso que yo conozco, viene con muchas ganas y viene con interés y lo pasamos bien, y en realidad es una cosa que no sé, que te hace estar mejor y más, y que cantar es un sitio un poco más atractivo. Entonces no sé, yo animo a la gente a la gente que no anda más metido en estas cosas, pues que lo haga, porque de verdad que yo pienso que va a ser mejor para ellos y para el colectivo. Estas para Pedro por alusiones. Yo intenté ser, y en mi equipo fui cantero de los antiguos. Y por cierto, no he hecho en la vida ni un lábaro ni una estela de barros. Nunca jamás. He hecho puertas, ventanas, paredes de piedra seco, rosetas, lo que quieras, pero justo eso no he hecho. Me hubiera gustado dedicarme a hacer eso, pero tenía que tener estar en un medio social que valorara la arquitectura tradicional, que valorara los elementos del paisaje como una cosa que tiene un bien en sí mismo, y instituciones que de verdad lo valoraran, y no, porque tenemos la clase política de aquí, que no somos del selfie, como decíamos, y que llevan siendo las mismas personas a lo largo de varias generaciones, pero con el mismo enfoque. Cuando ha llegado el desarrollo a su manera, y en esto yo soy crítico con todo, lo que han dedicado es a hacer chalés, y hacer chalés donde la piedra se simula, se pone una piedra así, pegada, queriendo parecer que es una pared hecha, y todo está simulado ahora mismo, todo es un parque temático, o sea, estamos en desarrollo. O sea, que al final lo que tenemos es que podíamos tener un chaval que naciera aquí, con esos 15 años que tuviera ahora y su teléfono móvil, pues podría ser como un chaval navarro de Leza que está hablando en euskera todo el rato, que juega al frontón, que tiene una pila de cosas y que lo tiene que todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, vive en su identidad. O como un chaval gallego que lo puede hacer, o como un chaval catalán que lo puede hacer, pero aquí no lo puede hacer. No lo puede hacer porque la autonomía llegó, ya estamos con autonomía, tienen autonomía, nosotros también la queremos, hace poco, unos años, pero pocos. No sé si fueron los catalanes los que querían reformar el estatuto, los vascos también, y los políticos de Cantabria dijeron, nosotros también tenemos que reformar el estatuto. ¿Por qué? Porque si lo hacen ellos, nosotros también. ¿Y cómo vais a hacer el estatuto? Y decían todos los políticos de aquí, muy consensuado. Lo vamos a hacer muy consensuado, vamos a hablar entre todas las partes para tratar de tener un diálogo sacando. No sabían para qué querían hacerlo, no tenían ni puñetera idea. ¿Por qué? Pues porque no tienen una idea de hacer una Cantabria, y porque la autonomía pues les ha venido como diciendo, ¿cómo? Que ahora yo esto lo manejo yo y yo me doy las cuentas yo a mí mismo y estos fondos tengo yo. Eso se ha visto como
en cómo ha asumido las competencias Cantabria. Urbanismo, dámelo ya. Carreteras, inversiones, dinero de Europa que viene, que los constructores quieren, eso lo ha cogido a toda velocidad. Sanidad, eso me cuesta un poco menos. Oye, que tengo que hacer un currículo cántabro, ay no, que esto va a ser caer en el nacionalismo, como pasó, como dijeron. O sea, no, toda esta serie de gente que viene mandando desde hace años no ha querido hacer Cantabria. Porque tienen que ser, porque esos son los primeros, y muchos con apellidos como los nuestros, apellidos de aquí de rancio, abolengo, cántabro, pero que los tíos son ya, están totalmente asimilados y son comancheros. Van de parte de los casacas azules a por los sitios. ¿Y qué hace? Pues política casaca azul. Y o sea, ni oficios, ni nada. El oficio para mí tampoco es que sea muy como la identidad, creo que no es lo mismo. O sea, ser cantero y tener una identidad. Podría ser cantero y estar alienado del resto de los aspectos. Aquí, para mi manera de ver, los que estamos aquí, la mayoría somos gente que estamos alienados en ese sentido, que estamos asimilados en ese sentido. Entonces, digo, antes he dicho que no se le puede dejar todo a las instituciones, no se puede dejar cosas que nosotros debemos hacer en manos de las instituciones, pero ojo, las instituciones no tienen ni un poco de ganas de hacer nada. El hecho de tener la autonomía de Cantabria en política cultural a mí me parece prácticamente como tener la provincia de Santander en Castilla la Vieja. No, porque cosas folclóricas y cosas de esas que hacen, no sé si ha sido muy diferente. Desde luego lo que no ha habido es una política cultural como lo que ha habido en otros que sí lo han llevado adelante. Y que los políticos de aquí, cada vez que oyen a hablar que otros sitios van para adelante, dicen no, hay que pararles. Y si ellos se van muy adelante y no los podemos parar, a ver si vamos nosotros hasta su altura. Pero lo primero es parar a los demás. Es el máximo interés. Tenemos a un presidente que lo ha dicho varias veces, que no queremos que estos avancen, pero si avanzan nosotros queremos lo mismo que ellos. Entonces, ¿tú qué directriz tienes hacia lo tuyo? O sea, ¿te basas en lo tuyo y según eso haces política? ¿O estás viendo de reojo lo que hacen los de alrededor para pararles? No sé, yo este tipo de cosas las veo todos los días en todos los aspectos de la vida. No somos el centro de nuestra política nosotros, estamos de reojo todo el día. Y nos interesa, lo nuestro nos interesa un pimiento. Yo no puedo decir, no les voy a echar la culpa al que yo que está con el selfie, pero es que el que yo que está sacándose los selfies, si fuera de otro sitio, lo tendría mucho mejor para vivir su identidad que los de aquí. Me gustaría acabar mi intervención con un mensaje positivo. El primero, me resulta increíble ver tanta gente y no se ve todos los días en este tipo de cosas, otras que hacemos, lo cual ya es muy positivo. Creo que aquí estáis haciendo las cosas bien y ya es algo que podemos aportar a todo lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Que cualquier cosa que digamos, las personas que estemos aquí, creo que aquí no hay enemigos ni hay enemigas. Puede haber alguna discrepancia en alguna cosa. El hecho de que estemos todos aquí ya significa que tenemos un interés común y luego ya es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿vale? Vuelvo a repetir lo de la empatía. Yo por eso antes decía que igual me he explicado mal, tengo los estudios que tengo. El tema que decía del españolismo y tal, y al hilo de lo que decía Dani, es hora de quitar prejuicios, una forma de explicar qué tal, yo creo que ese también le quitaría. Pero para avanzar, no para otra cosa. Los problemas políticos ya sabemos que están aquí, sabemos los políticos que tenemos, aunque igual está mal meterles a todos también en el mismo saco, claro. Sabemos el problema que tenemos con los políticos, las políticas y tal. Y con esto acabo. Desde mi experiencia personal, yendo por los pueblos de Cantabria, grabando a la gente mayor, que acabamos llorando como gilipollas, porque es que no les hace caso a nadie. Y veo un chavalín que a mí me considera joven con 50 años, me considera joven. Al final les preguntas por sus cosas, por su vida, que al final, aparte de los bizcochos que nos comemos, que son todos muy majos, acabamos llorando porque ellos, bien que les hacemos caso, estamos olvidando a nuestros mayores, eso es importante. Pero no olvidarles, no, a ver qué hacen, no, comunicarnos con ellos y tenerles en cuenta, joder, ¿vale? Y hay que hacerlo con empatía. Yo sigo idiotizima, lo siento, que lo ha dicho lo de la víctima. Sí, lo he dicho yo, sí. Sí, porque creo que es algo que nos viene sobrevenido. No es algo que elijamos, es algo que nos viene sobrevenido. Y en cuanto a las instituciones, lo ha dicho ahora Raúl, ¿no? Es verdad que en las comunidades vecinas
Lo digo porque he tenido la oportunidad de vivir con gente y simultáneamente con gente de todas las comunidades y he visto que a las comunidades vecinas se les da masticada su identidad, cosa que aquí no pasa. Y yo también he estudiado Historia y Geografía hace muchos años y bueno, era mucho peor en mi generación, o sea, no tenía, lo único importante de Cantabria era la prehistoria, porque no se podía obviar la prehistoria. Somos la capital del mundo, ¿no? Dicen algunos de la prehistoria, o sea, no se podía obviar. Y yo, ya con la licenciada en Historia, me fui a este sitio, que digo que tuve la oportunidad, fuera de España, de convivir con todas las comunidades autonómicas, bueno, y otras en las que, claro que vamos, de las de aquí, de la península, y lo tenían masticado y yo me hacía cruces. Lo tenían masticado porque me lo daban desde las propias instituciones. Entonces dices tú, es voluntario, es algo que tenemos que hacer nosotros, no abarcamos nosotros, Raúl, por mucho que tal, no vamos a abarcar. Son las instituciones las que tienen que ponerse. A ver, vamos a ver, es que nosotros no abarcamos, y no abarcamos, pero te voy a decir por qué. Porque tú y todos los que estáis en la mesa, y probablemente todos los que estemos aquí, tenemos abuelos en casa, en el pueblo, o sea, nos suena familiar todo esto, pero yo he flipado porque trabajo con niños de 9, 10 años, que con todo lo que yo en Cantabria, estos días digo, joder, que te vas a mojar en la poza. ¿Qué poza? El charco. Digo, pero no has oído nunca la palabra poza. O sea, o cosas que para nosotras, ¿sabes? Que hasta religión admite, o sea, no admitiendo el cántabro, admite que tenemos un vocabulario, ¿no? Yo que es algo que decimos a caldaga, no sé, de estas que lo asume todo el mundo, que nadie lo discute, así como que el cántabro se discute, que haya una lengua cántabra, lo discute la gente. No discute la gente que haya estas palabras que son propias de Cantabria. Pues incluso esas propias palabras que teníamos todos clarísimos que eran nuestras, se están perdiendo. Y yo lo hago a testeo a los niños pequeños con estas palabras y no les lo dicen tu casa y a tus abuelos. No, ¿por qué? Porque nos hemos corregido, y esto se lo digo a muchísima gente, que como se ha ridiculizado de tal manera, nos hemos corregido y ni siquiera decimos esas palabras. Y los que estamos aquí tendremos la suerte de haber hablado mis padres, mis abuelos, gente del pueblo, que nos hemos sentido identificados, pero ¿cómo se va a sentir un niño identificado de 10 años que nunca lo oyó en su casa? ¿Nunca? Entonces, estamos en este momento límite que o abarcamos o lo perdemos. Y yo valoro muchísimo todo esto, lo valoro muchísimo, pero creo que no vamos a abarcarlo. No vamos a abarcarlo y va a llegar ese momento en que todos estos niños, nosotros nos identificamos, por eso que digo, pero estos niños, yo es que me llevo las manos a la cabeza y no te suena, y la otra, que están comúnmente, o sea, que lo reconoce todo el mundo y nadie lo discute, mientras que se discute el tema, esto estamos hablando de la lengua. Pero si hablamos ya de la cultura, pues yo que digo que a otras comunidades se les da masticado, aquí no. O sea, en el tema de la historia, que soy licenciada y en la Facultad de Cantabria solo se nos hable bueno, en aquella época, y ahora supongo que la cosa haya cambiado, pero que solo se nos cuente el tema prehistórico porque es obvio, o sea, porque es que no lo pueden, no sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, antes de dar la respuesta, que ya me dio turnos de palabra, vamos a ir recogiendo los últimos turnos de palabra del público para ir cerrándolo. No sé si alguien más va a querer hablar, por ahí una mano. Yo pongo la final. Yo pienso que estamos en un momento límite y que esa identificación que todos tenemos aquí con esto y que nos sentimos las generaciones que vienen detrás, no porque por esa comprensión que hacemos todos, que incluso, yo estoy flipando con Dani que está hablando en catalán, ¿no? Pero incluso los que más estamos implicados no lo hablamos, yo misma, ni lo hablo y me siento que, bueno, podría hablar muchas más cosas, pero bueno, vale, vamos a dejarlo ahí. Vale, por ahí había otro turno de palabra, ¿alguien más? ¿Otro por ahí? Perfecto, vamos a la respuesta que Alberto y Raúl querían contestar. Lo primero que se me olvidó antes, una cosa que era importante, que es lo que quería decir, y enseguida te respondo, que de lo que vamos recogiendo por los pueblos, las tradiciones que más apego y que veo que más nos cuentan son precisamente las que estaban prohibidas, tío. Es una cosa curiosa, por lo cual, ¿realmente necesitamos las instituciones para algo? No lo sé, pero muchas de estas cosas que ni los políticos ni los gobiernos aprueban e incluso han perseguido, siguen vivas.
incluso las que ha perseguido la Iglesia Católica, que perseguían de cojones, ¿eh? Y siguen vivas. No lo sé, eso es una puntualización. Lo del victimismo me voy a explicar porque creo que me he explicado bastante mal. Lo de huir del victimismo no es porque no seamos víctimas, es evidente que nos han machacado muchas cosas, como al resto de España también, que no es un problema solo nuestro. Me refiero, desde un punto de vista, es que no sé si ponerte un símil, desde un punto de vista, a ver, un niño, el niño sigue al héroe, no al llorón. ¿Me explico? Si abandonamos el lenguaje victimista y empezamos a hablar un poquitín más dando caña y haciendo cosas y tirando para adelante, nos va a seguir más gente. Y es que ese es el problema que tenemos, y lo que acabas de decir tú, los niños, estamos en un tiempo clave. Necesitamos gente cada vez más. Y por eso digo que igual estoy equivocado, ¿eh? Pero igual un discurso victimista o en parte victimista puede echar atrás a personas, no los que estamos aquí obviamente, pero gente de a pie, simplemente de la calle, que se quiere acercar por primera vez a estos temas, igual, no lo sé, es una hipótesis mía que puede estar. Yo lo comparto, que no hay que victimizar porque no tiene frutos, somos víctimas. Sí, bueno, por eso te lo quería aclarar. Y luego lo que dices de las instituciones que lo dan mascado, yo no sé si quiero eso, ¿eh? No, a nosotros no nos hace falta. No, es que igual no nos hace falta porque me lo va a mascar él y me lo va a dar, a lo mejor es que esa mascada que hace él no nos interesa. Bueno, que ahí está la crítica, ahí estás tú para decir eso no me gusta. No sé, pero son mucha cosas gente interesantes. que va a llegar de esa manera, ¿sabes? Si se lo ha masticado, ya está. Como dice Raúl que la isla de Mauro no es Mauro, es Mogro. Y si a mí no me lo dice nadie, ¿cómo lo voy a saber yo? Porque yo diré Mauro, porque no lo sé, pues diré Mauro, no diré Mogro. ¿Sabes? Sí, bueno, yo tengo que hablar de la cultura querida, no sé, pero creo que ahora mismo si le dijéramos a las instituciones tenéis que hacer algo por la identidad cántabra en este tema, y dijeran, sí, lo vamos a hacer a partir de mañana no tendrían ni idea dónde están pinados. Eso, o sea que creo que me fío mucho más de lo que puede hacer la gente así tejiendo redes que de ellas. En cuanto a que el niño crezca y, o sea, los niños que no saben ni lo que es una pofa, bueno, cuando son niños no saben todas las palabras que van a saber cuando son mayores, ¿verdad? Pero cuando sean mayores les van a enseñar miles de cosas, menos lo de la poza y todo lo demás. Y me ha venido a la memoria una frase que daba una imagen muy sugerente que dijo Aznar, que es que él hablaba catalán en la intimidad. Los cántabros no hablamos cántabro ni en la intimidad, somos peores que Aznar. Entonces, al niño habrá que decirle lo que es una poza y eso, y lo tiene que aprender en casa. Lo mismo que la buena educación. Pero perdona, es que lo que me refiero es eso, que nosotros lo aprendimos en casa, lo escuchamos en casa, pero es que ahora, con esta corrección que nos hicimos, que no vamos a demostrar que somos del pueblo o lo que fuera, no lo están oyendo en casa. Cuando tú y yo éramos chicos, hablábamos de la Chona Peri, que salía en la televisión, y ahora dicen la Cerdita Peri, que para mí no es ni el mismo personaje. Eso es porque todavía la cultura es un poco, no muere al primer golpe. Y si todavía podemos hacer, desgraciadamente, para aprender nuestra propia cultura, tenemos que hacer esfuerzos que parecen más bien de un puto arqueólogo, eso es porque la cultura no muere al primer golpe, ni al segundo, ni al tercero. Entonces, todavía nosotros lo que tenemos que decir es, conmigo no murió, que muera con el siguiente, con la siguiente generación, pero conmigo no muere. Yo le digo a crío lo que es la Chona Peggy, y lo que es una poza, y lo que es todo lo demás, que no son palabritas es lo que nos dicen que es. Como diciendo, sí, en Cantabria tenemos palabras porque decimos... No sé, no una pintura de esa. Spice, ¿no? Una palabra cántabra es mesa, ¿eh? Porque cuando nosotros, el más cántabro del que mejor sepa, cuando se habla de una mesa, siempre toda la vida hablo de mesa. Entonces yo no le digo a los castellanos, ¿no? Pero si no tenéis vosotros palabra para mesa, si es la misma que nosotros, lo podría hacer, ¿no? Esto quiere decir que es una cosa ilustrativa. No tenemos unas palabritas, tenemos todo el sistema nosotros. Lo que pasa es que queremos seguir mirándolos con los ojos de Castilla y decir, tú no tienes más que 4 palabras. No, tenemos muchas. Y las declinaciones, y los verbos, y las terminaciones. Me refiero a las comunidades adoptadas por todo el mundo, ¿no? Claro. Lo que tenemos que tener es alguien que si le dice la Cerdita Peggy o cualquier cosa, se le caiga el pelo. Pero no, haz el favor. Y si no, compensarlo en casa. A mí se me cayó por eso. Claro. Pero en eso y en todo. ¿Tenemos ahí otra palabra? Sí, yo es que creo que se está generando una especie
dicotomía enfrentada un poco falsa entre la labor social de la gente desde abajo, colectivos sociales, culturales, lingüísticos, que trabajamos en ello y que es verdad que lo mucho o lo poco que quede ahora de lo que es la identidad, cultura cántara, la lengua cántara y demás, se debe, pues yo creo que totalmente a esta gente que estamos trabajando en este tipo de cosas, pero se está confrontando eso con el tema institucional, cuando yo creo que es algo falso en el sentido de que, por un lado, si solo mantenemos en el horizonte medio y amplio y largo la idea de que solo trabajando desde estos sectores vamos a conseguir revitalizar lo que hasta hoy está matado, o bueno, está en situación jodida, no vamos a ser para ello, porque al final estamos confrontando una dinámica social, bueno, una dinámica institucional de poder amplísima desde microcosmos sociales que tienen la fuerza que tienen. Pero también es verdad que si lo cedemos todo a las instituciones de hoy, o a la gente que estaba en las instituciones, y las instituciones tal y como están hoy, también se perdería. O sea, tampoco vale con ir a las instituciones y decir, pues hazme un currículum cántaro porque van a hacerlo mal, como dice Raúl, porque no lo conocen. Pero creo que habría que imbricar las dos cuestiones, porque me parece que la confrontación que se hace entre ambas es un poco tramposa, bueno, no tramposa, pero por lo menos para mí no creo que sea claro. Y lo voy a ilustrar con un caso para mí muy claro, que es el tema del cántaro, que quizás es lo que más conozco, el tema de las lenguas, la importancia que tiene el estatus de la lengua, el rol social de la lengua, la importancia que la sociedad le dé a una lengua a otra. Que, la famosa frase que cita mucho Diego del dialecto. Max Wenrich. Bueno, pero que citas tú mucho de él, que una lengua es un dialecto con un ejército detrás. Pues en este caso los ejércitos son las instituciones, son los medios de comunicación y demás. Y ahí yo voy a poner los ejemplos claros, que con los ejemplos creo que se entienden bien las cosas. La familia materna mía es de un pueblo de Asturias, de Oriente de Asturias, que tampoco ya mantenían mucho, digamos, su lengua y más cuestiones culturales, aunque más que aquí sí, pero no la mantenían mucho. Pero desde que tienen la TPA con programas en asturiano, bastante guapos y tal, pues hay gente que está empezando ya por ella misma a movilizarse por ella misma también desde abajo para contribuir a recuperar esas cuestiones que estaban más perdidas. ¿Por qué? Porque tienes en un medio de comunicación todos los días programas que te están hablando en tu lengua, que está, bueno, también sería debatible porque es la que hablan en un asturiano normativizado, pero bueno, en el asturiano, y te están diciendo que, por el ejemplo de hablar de la lengua, te están diciendo que tiene una importancia social que tú, por lo que te habían contado hasta entonces, lo que te habían enseñado hasta entonces, no se la dabas. Y por otro lado, yo tengo 3 sobrinos y 2 de mis sobrinos viven en Santander, en torno del periurbano de Santander, y otro vive en Ivana. Y lo que decías de los cerditos y demás, yo noto muchísimo el tema de la lengua en la diferencia que tiene uno con el otro, evidentemente. Pero le falla también, a mis sobrinos que viven en Ivana, le falla también que pues, el tema de... Él habla, como evidentemente hablan de sus vuelos con los que vive y tal, pero cuando baja a Santander y vuelve a bajar con sus amigos, él, como hace siempre la gente que baja de los pueblos, ¿no? Por decirlo así, de manera rápida, pues intenta no hablar así. Pero también precisamente porque la lengua de cántaro pues, tiene un estatus mucho más baja que los demás. Y si esa lengua de cántaro consideramos que, yo qué sé, que de aquí a unos años en un papel institucional hubiera 2 variantes de poder escribir, o hubiera un currículo cántaro de verdad, o una parte de la escuela cántara que se pudiera elegir en cántaro, o un medio de comunicación cántaro, que no tenemos ni autonómica, pero bueno, que estuviera algún programa por lo menos hecho en cántaro, o dedicado a enseñar el patrimonio lingüístico de Cantabria, pues seguramente tanto el chaval que está en el pueblo y habla cántabro, por lo menos como decía, en cántabro con castellano, como los chavales que están hoy en los entornos urbanos que no tienen ni idea del patrimonio lingüístico cántabro, pues lo hablarían y encima se sentirían orgullosos de hablarlo porque lo verían como algo socialmente aceptado y socialmente que te da una importancia social, pues igual que el que habla castellano. Y para eso hay que meterse en las instituciones, pero también hay que seguir trabajando desde fuera, evidentemente. Entonces yo sí que intentaría no caer en esta falsa dicotomía, porque me parece que no hace ningún bien realmente. O sea, yo creo que no es nada que nos pueda avanzar. Y hablo del cántaro porque igual es lo que más conozco, pero también el tema cultural y el tema de cualquier tipo de estudio de cuestiones de cántaro. Sí, bueno, no, estoy de acuerdo con lo que has comentado. Nosotros en el encuentro trabajamos también tenemos un área más de un trabajo más institucional, donde buscamos también que proteja
legislativamente de otra manera el cántabro, y luego también tenemos un trabajo más educativo. O sea, trabajamos las dos cosas, la parte institucional y la parte social. El tema es que las dos son necesarias, pero tienen que ir un poco a la par. O sea, tienen que ir un poco a la vez. Claro, no... Es lo que decía Raúl, si ahora le pedimos a las instituciones una cosa de la que ellos no tienen ni idea, no hay gente informada, no hay gente que les pueda decir, oye, esto es de esta manera, lo van a hacer fatal. Entonces yo, claro, no hay que ir al mismo... Si lo social está aquí, pues lo institucional estará siempre un poco más abajo, pero y hay que irlo arrastrando, pero lo arrastraremos en la medida en la que lo social avance, en este caso. Y luego sí, cuando ya se reconozca lo institucional es lo que lo fija. El día que cuando una lengua ya es oficial, pues ya fija bastante el terreno, ya es difícil que vuelva para atrás. Aunque ya digo que para bien y para mal no hay nada irreversible. Y yo creo que este tema y otros no son irreversibles. No hay un peso de... O sea, hay un peso de la historia, pero no es irreversible. Las cosas pueden cambiar y perfectamente hay gente que no conoció, que olvidó, que no conoció todo este tema, lo puede recuperar perfectamente. Porque el caso que tú has comentado con el tema de medios de comunicación es básico. Y bueno, que si nos ponemos a ver un poco ya no solo en este estado, ¿no?, sino fuera, hay muchos casos de lenguas que estuvieron a punto de desaparecer, incluso hay casos de algunas que llegaron a desaparecer porque murió físicamente el último hablante y años después se consiguieron recuperar, incluso pero claro, estoy poniendo un caso muy, muy extremo. O sea que no hay nada irreversible, como comenté, y nada, no, eso, estoy de acuerdo con lo que dices. Bueno, yo voy a cambiar de tercio porque las instituciones no voy a seguir hablando más. Bueno, sí que me gustaría comentar un poco, volviendo un poco a lo que es identidad. La identidad, desde un punto de vista antropológico, tengo aquí como la apropiación definitiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Es decir, la identidad, como he dicho desde el primer momento, es algo vivo y cambiante, con lo cual, antes ha dicho Raúl sobre los canteros. Este libro se llama En Cantabria, es decir, las tradiciones, los usos están interrelacionados con, precisamente, la redundancia, con esa interrelación entre las sociedades. Es decir, por ejemplo, los boleros para mí forman parte de la identidad de Cantabria. Por ejemplo, es algo que se incorporó en el siglo XIX, principios del XX, por el tráfico comercial de mercancías, etcétera, etcétera, en el puerto. Claro, ahora hay una asociación, Manuel Encabo, concretamente se llama este muchacho, que se dedica a fomentar, y algunos seguro que dirán, pues tío, ¿cómo dices esto de los boleros? Que no tenga que ver con el pito y tambor ni con las tonadas. Para mí forma parte de la identidad, es decir, son, como he dicho antes, como he hecho en este concepto, son en un momento dado, pues esa gente lo hace suyo, se perpetúa en el tiempo, más o menos, y lo que ha pasado con los oficios, también pasó. Es decir, ¿por qué los canteros trasmeranos han pasado a la historia y no han pasado, no sé, los de Santander? ¿Qué pasa? Que en Trasmiera, concretamente, había unas manos de... No, pues en este caso fue por motivos que no tenían motivos económicos, motivos de que en aquella época de la historia había en Cantabria una hambruna tremenda y bueno, pues salió esta posibilidad. Pero claro, es que canteros también había en el País Vasco, en Galicia, en Asturias y concretamente, habéis hablado de patrimonio lingüístico, como la pantoja, que no es la folclórica, que es el lenguaje de los canteros. Si ponemos de caracteriza, es lenguaje de canteros cántabros, pero basado en la interrelación de ellos con vascos, gallegos, incluso hasta del lenguaje de la germanía de los ladrones de la Edad Media. Es decir, conclusión, que la identidad es algo vivo y se basa también en la interrelación de las personas y de las sociedades. Es decir, que no es algo cerrado, sino que bueno, pues la propia sociedad hace que esa identidad adquiera connotaciones, pues en este caso, bastante diversas. Y luego otra cosa, por ejemplo, veo aquí que me parece muy interesante experimentar nuevas tradiciones. Sí, pero no podemos abrir el tema, bueno, porque estamos, vamos, fatal tiempo. Te quería contestar Raúl y luego tenemos unas preguntas de público.
Sí, aprovechando que los canteros transmira pasaron a la historia. Antes he hablado de la asimilación y que desgraciadamente parecemos un pueblo que está bastante feliz con la su asimilación. Ahora hay un historiador y una vez me puse, queriendo saber cosas de la historia de Cantabria, me puse a mirar por internet y de repente me di cuenta de que la historia de Cantabria no es la historia de Cantabria, realmente no hay historia de Cantabria. No nos han contado la historia de Cantabria. Cuando se dice que algo pasa a la historia, se refiere a que ha pasado la historia generalmente de España. Y si tú vas a ver, por ejemplo, la historia de poblaciones, te hablan del padre Rábago, que fue consejero, oidor del rey, no sé cuánto, como si en poblaciones no hubiera habido más personas, ni más gente viviendo, ni más historia que un señor que una vez fue a la corte. Y así nos han contado a nosotros la historia. Y ya os digo, nos han cambiado la historia por la identidad, porque la identidad la podríamos vivir todos los días y no la vivimos como una cosa, o sea, lo nuestro es lo que nos está resultando exótico, mientras que lo que nos es exótico es lo que nos parece ahora mismo lo nuestro, y la historia es un relato que está contado desde una óptica muy clara. Os digo, los canteros de Cantabria han hecho, por ejemplo, unos tipos de casas en cada comarca, que es un tesoro etnográfico que tenemos. Y con esto voy a decir a Vivi, porque me acabo de acordar de una cosa que has dicho antes, que eran cosas compartidas. Nunca jamás, para ver cosas que tengan que ver con la identidad, tenéis que ver que las cosas sean exclusivas, porque las cosas exclusivas apenas existen y son totalmente anecdóticas. Lo que hace la identidad de un sitio, de Cantabria, de Trasmira, de lo que digamos, es lo que le es característico. Lo que le es característico, no lo que le es exclusivo. Exclusivo prácticamente no hay nada, sin embargo la identidad se basa en un conjunto de características y de cosas. La cultura y la identidad, cuando generan cosas nuevas, porque Pedro dice que hay una evolución, cuando generan cosas nuevas es porque tienen el tiempo suficiente como para recoger esa cosa que les llega nueva y reelaborarla según el gusto de aquel momento. Yo no sé, en el caso de los boleros no tengo ni idea si simplemente fue una cosa de consumo, como hoy se escucha a Madonna o a que hace la canción Despacito, o si Cantabria llegó efectivamente a hacer una producción propia de boleros. Y en ese caso sí me parecería más identitario, porque ya no sería un consumo, que es lo que nos está pasando ahora, sino una reelaboración y algo que Cantabria puede ofrecer desde sí misma hacia sí misma y hacia afuera. Eso es lo que me parece. En ese caso puntual que tú me comentas, vamos a ver, llegan en las zonas portuarias, precisamente por el tráfico, pero la propia sociedad lo hace suyo y lo incorpora a su día a día. Sí, pero como salgan las sevillanas. No porque digamos que ha perdurado en el tiempo, y para mí eso es identidad. Para mí eso es identidad. Es decir, vamos a ver, hace 400 años, vamos a ver, el Pitu entra en el... principio del siglo XX entra el Pitu. Sí. El clarinete, vamos. Sí. El requinto. Bueno, pues ahora forma parte de nuestra identidad compartida con otros lugares. Es decir, evidentemente, pero genera su propio repertorio. Sí, claro, en ese caso ya se convierte en algo que ha llegado, porque nunca es exclusivo, pero ya Cantabria tiene su proyección hacia ellos. Por eso te hablo de la identidad, que no es algo monolítico, sino que evidentemente va cambiando, va evolucionando, y por eso yo personalmente desde este momento os he dicho, yo la identidad no la veo como la ve mucha gente que se ha quedado clavada en el folclorismo del siglo XIX o siglo XVIII-XIX sino que para mí, vamos, va en los tiempos, porque es una continua evolución. Le damos palabra al último turno. Yo quería opinar un poco sobre todo lo que se ha hablado. Que estamos como estamos porque somos como somos. A ver, yo lo desarrollo un poco. ¿Cómo somos? Pues no sé, muy peculiares. Lo primero, a los políticos que se le da mucha caña a las instituciones, y habría que darles más, pero les elegimos nosotros, Nosotros les elegimos. Con las leyes electorales que haya más justas o menos injustas, les elegimos nosotros. Y tiene la culpa de muchas cosas, seguro. Claro que tiene mucha culpa. Pero hay otras, por ejemplo, voy a poner yo un caso práctico, que se ha hablado aquí algo, de los bolos. Yo he jugado a los bolos y conozco los bolos como se practicaba en los pueblos el siglo pasado, que se jugaba la partida
para la gente divertirse, porque no había otra cosa. Cuando digo la diversión de los pueblos era ir a misa, a la taberna y a la bolera. Pues eso se perdió ya. Ya nadie juega a los bolos por echar una partida. Eso de arriba, los gananciosos, eso ya nadie, ningún pueblo, ninguna ciudad. Ahora solo juegan los bolos y eso se ha perdido no por las instituciones, se ha perdido por lo que sea, por las redes sociales, porque las mujeres están viendo Sálvame, los hombres no sé qué y los críos con las Nintendos, por lo que sea, se ha perdido. A los bolos solo juega hoy en día la gente que compite. Desde bien críos se les enseña a competir y esos niños que compiten entrenan para competir. No juegan para divertirse ni para... ¿Me permites? Sí, hombre. Argoños, capital del Pasabolo Tresmerano o Pasabolo Arrudía Brazo. Escuelas municipales de deporte de Argoños, las instituciones. Sí. Puedes hacer rafting, rappel, tirín, todo lo que acabe en ing, lo puedes hacer. No hay un solo taller, no hay un solo que se ofrezca de Pasabolo Tresmerano. Pero que también hay escuelas de bolos. En Argoños no. Te estoy poniendo un ejemplo muy concreto de que es verdad que la gente dice que desde abajo se podría hacer más, pero que desde arriba se aconechan. Quitan boleras, claro que quitan boleras. ¿Pero por qué quitan boleras? Porque la gente no va a las boleras. Si pero que pondrán americanas, ¿eh? Pero las pondrán americanas. Ah, vale, pero ¿y por qué? Porque la gente quiere ir a las boleras americanas. No, la bolera de Argoños se jugaba todos los fines de semana y se ha rellenado para construir. Y no habéis montado un Cristo, y no habéis montado un Cristo. Cuando quitan una bolera que a la gente le preocupa, se monta un Cristo. No, hay un fenómeno en mi pueblo que se llama caciquismo que lo facilita mucho el montar un Cristo. Es más, es muy triste que quiten una bolera, a mí me jode. Pero hay muchas que están a Prado. ¿Por qué están a Prado? Porque la gente no juega. Estoy poniendo un ejemplo. Y luego es todavía más triste, yo sé de boleras, sé de pueblos que las instituciones han soltado la panoja, han hecho boleras, se ha gastado una pasta y sigue estando la bolera a Prado. ¿Por qué? Porque la gente no juega. Sí, te comento un poco, no quería sacar el tema, de los, vamos a ver, ha sacado los políticos, cuando hablamos de políticos en sentido amplio, es decir, no solamente los que han salido elegidos, sino que luego cuando su partido político llega al poder, les colocan a dedo, puestos de confianza. El problema, desde mi punto de vista, es que cuando tratas con ellos en la distancia corta y en el tú a tú, te das cuenta que mucha de esa gente no está capacitada para ese puesto, con lo cual, si no están capacitados, pues evidentemente no pueden desarrollar sus funciones. Concretamente, aquí tenéis un ejemplo de los compañeros de la Vijanera, pues que bueno, pues han encontrado con ese tipo de problemas hace nada, hace semanas, de quedar con el responsable de rigor, incluso preguntarle qué hacían ahí, porque es que yo la verdad es que no sé muy bien para qué hemos quedado. Y eso es algo habitual. Entonces, eso ya yo creo que es algo, Alberto, que estoy de acuerdo contigo, evidentemente no tiene nada que ver con la identidad de esto, es decir, es un problema de que algo interno de los partidos políticos que tiene un funcionamiento de, bueno, que es así. Vale, va a contestar Raúl y ya con esto nos cerramos. Bueno, me repito lo que dije antes, desde la idea de que hay una asimilación se entiende mucho mejor, porque en otros sitios, pues, te voy a poner un ejemplo, mira. En el País Vasco tienen bolos. Los bolos los tienen totalmente olvidados y se les ha ido a tomar por saco y no creo yo que haya manera de recuperarlos. Y tienen varias clases de bolos. Bueno, por una cuestión identitaria, por la que tú digas, ellos han tirado la pelota y la pelota no muere en el País Vasco. Por una cuestión identitaria o lo que tú quieras, pero se han tirado a hacer concursos de versolaris y ahora mismo el versolarismo vasco es una pasada. Pero o sea, está en la parte más... O sea, está como nunca estaba en la vida. Pero está seguro que se juega el frontón y unas competiciones a más alto nivel. Y bueno, los chavalines todos los días salen y juegan el frontón, todos los días tienen gente. O sea, el frontón de... ¿Jugar por jugar o jugar para competir? Jugar por jugar, hombre. Que hablo de Argoños, pero igual voy a hablar de Santander. La bolera de San Martín. Todos los días tenía gente jugando en la bolera de San Martín. ¿Hubo unas instituciones que se la han cargado muy a mencia para cargárselas? ¿Sí o no? A ver si se juega o no se juega los bolos. Ahí lo tenemos, en Santander, la bolera de San Martín, que se jugaba. Sí. Hay otras boleras que sí las utilizan los críos para jugar, es verdad, hay más de una, pero es verdad que en el caso concreto este de los bolos, yo no estoy tan seguro, Alberto, que no jueguen nadie, ¿eh? Yo sí que ando mucho por los pueblos y veo críos y crías jugar a los bolos para pasárselo bien. A lo mejor es algo puntual, pero coño, siempre lo veo, ¿eh? Igual no es tan puntual.
No lo sé. El mundo de los bolos me conozco yo. A ver, yo te digo lo que... Juegan los bolos, al crío que su padre le lleva a competir a los pueblos de Cantabria a ganar su trofeo. Bueno, yo tengo una visión un poco más positiva con lo de los bolos y tal. Si tú lo conoces más, no lo sé. Lo de las instituciones, digo, es clarísimo. O sea, eso no lo estamos negando aquí. Lo que yo sí digo es que muchas veces la iniciativa privada, aunque tenga mucho menos alcance, hay que utilizarla. Y si lo que hay que hacer es improvisar una bolera en mitad de la calle para darles por culo, pues... Se prohibió en Santander. Sí. Hubo una ordenanza municipal en Santander que prohibió jugar en las calles a los bolos. Que vamos a ver las cosas. Bueno, con este debate, como podríamos tirarnos un montón de tiempo, vamos a cerrar esta primera mesa. Antes quiero recordar que durante el mes de febrero va a haber también una mesa sobre medio ambiente, tejiendo redes en la custodia del territorio y la educación ambiental. Será el sábado 17 de febrero. Así que os animamos a venir, estará pronto ya... En Reynosa estará pronto el cartel donde podéis consultar toda la información. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por haber acudido, por haber aguantado hasta el final, y muchísimas gracias a Pedro, a Alberto, Raúl y a